separación amorosa es un tema difícil de enfrentar, y más aún cuando hay hijos que también sufren al ver que sus padres se distancian. Un problema que afecta a muchos y que se debe afrontar con delicadeza. La tuición o el cuidado personal de los hijos desde un comienzo era asignado a la madre. Sin embargo, hoy nos vemos enfrentados a una nueva realidad. Los padres están tomando con más fuerza la decisión de hacerse cargo de los niños, tal como está sucediendo con el exconcejal Patricio Laguna, quien luego de separarse definitivamente de Yanina Jalabi, está luchando por quedarse con el cuidado de sus hijos. Similar situación estuvo a punto de vivir Silvita Alegría. La actriz sufrió una amenaza por tuición que finalmente, y para suerte de ella, no tuvo éxito. Sin embargo, se vio afectada y extrañada por la petición de su ex marido, Juan Andrés Osandón, señalando a intrusos en ese momento lo siguiente. Estoy convencidísima de que conmigo están bien. Ahora, el tema es por qué él considera que los niños están en peligro conmigo. No he llegado hasta allá. ¿Cómo terminar una relación sin que los hijos se vean afectados? ¿Cómo tratar este tema? Creo que depende de cada persona, de cómo estén los heladitos dentro de la cabeza. Para no hacer, porque el único daño que se hace no son a ellos, el daño se lo hacen a los hijos. ¿Cómo me puedes hablar tú a mí de amor? Yo amo a mis hijos, los idolatro. ¿Cómo los idolatráis si le estáis sacando la cresta todos los días? Con la pelea de tu papá y tu mamá. Yo creo que es muy difícil terminar después una relación más o menos bien porque hay muchos miedos, rabias, cosas que quedan guardadas. Pero yo creo que lo importante, lo que impera es mantener la familia, que los niños puedan tener una posibilidad de ser felices y tener una cercanía con sus padres. La mujer que no vive con sus hijos no tiene por qué no ser una buena madre, porque lo que debería importar es el bien final de los niños. Por lo tanto, los niños tienen que estar con quien estén mejor. Raquel Argandoña vivió de cerca la separación con sus hijos. Kiel y su hermano Hernán decidieron irse a vivir con su padre, quien en ese entonces tuvo la tuición definitiva de los niños. Un duro golpe para la ex rostro de TVN y la victoria para Calderón, con quien fuimos a hablar de este tema. Básicamente yo no fui quien optó por quedarse con mis hijos, sin perjuicio que lo habría deseado con mucha fuerza. Yo reaccioné frente a una petición de ellos. Muchas veces es más complicado porque uno no puede negarse. ¿Cómo negarse una petición de una joven preadolescente y de un hijo muy chico, de 6 años tenía mi hijo en ese entonces? A uno no queda otra que enfrentar la situación y salir adelante y apoyar a sus hijos. Pato Laguna está concentrando todas sus fuerzas en lograr que sus hijos queden a su cargo. El interés principal después de una separación es el bienestar de los niños. Cuando no se logra separar eso, es muy duro, muy difícil. Para eso hay que tener la mente fría, hay que ponerle baños fríos, hay que postergarse. Hay que ser un poquito más generoso. Nosotros ya decidimos un camino. Raquelita vive con su mamá actualmente y el Nacito vive con los papás. Los padres y madres debemos ser muy cuidadosos en no dañar a nuestros hijos. Yo estoy muy tranquilo y muy conforme con lo que ha sido la evolución de ellos en su relación paterno-materna. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cuándo decidir quedarnos con la tuición de los hijos? ¿Qué es lo mejor para ellos? Quédese muy atenta porque a continuación, en Mujeres Primero, aclararemos todas sus dudas. Nuestra abogada Alejandra Mercado, que la vamos a recibir con un fuerte aplauso, porque el tema que nos convoca es la tuición de los hijos. Una vez que ese matrimonio o que esa relación termina, ¿cómo se distribuyen las responsabilidades? Lo que vamos a conversar también con, no solo con Alejandra, sino con nuestro invitado. Fernando Clige también está en el programa el día de hoy. El Galancete de Galancete nos acompaña. Fernando Clige. ¿Cómo estuvo Fernando Clige? ¿Cómo estás, Fernando? Gracias, muy bien. Oye, Gracias. el tema que nos convoca hoy día es muy importante porque la semana pasada estábamos hablando del tema de las lucas. Cómo se reparte la plata según la cantidad de gastos que haya en esta pareja que está separada. Ahora, ¿cómo se reparten las visitas, la parte afectiva con respecto a estas parejas que se separan? Es cierto que siempre la mujer va a tener, por lo que veíamos en la nota, en la prioridad va a ser siempre ella, la madre que tenga la tuición así 100%. Bueno, la noticia es que el año pasado se cambió esta ley y ahora ya, antiguamente, era evidentemente la mujer, o sea, evidentemente no sé si la palabra correcta, pero era la mujer la que se hacía cargo de los hijos. Por defecto, en el fondo, si se separaba la familia, la mamá se quedaba a cargo de los hijos. Perfecto. Hoy en día eso cambió y a partir del año pasado es el que se queda, bueno, en el momento que hay una separación, Sí. el que se va de la casa
y el otro que se queda con los niños es el que tiene la tuición, que puede ser el hombre o la mujer. Claro. En definitiva, ya no es que la mujer se queda siempre con los hijos, sino que el que esté materialmente con los niños. ¿El que tenga las posibilidades de suplir todas las necesidades de los niños? No, mira, es tan simple o tan raro que en definitiva es que si yo me voy de la casa y se queda mi marido con los niños, es mi marido el que va a tener la tuición. Si mi marido se va de la casa y yo me quedo en la casa con los niños, soy yo. ¿Y si yo me voy de la casa con mis hijos? Tú tienes la tuición. En el fondo es quien tenga físicamente la protección a los niños. de los niños. ¿La tuición no es compartida entonces? La tuición es compartida única y exclusivamente si los papás están de acuerdo. Okay. Si yo logro ponerme de acuerdo con mi marido, tengo tuición compartida. Si no hay acuerdo, si uno de los dos no quiere tener la tuición compartida, no hay ninguna posibilidad de que sea efectivamente legalmente absoluto. Vamos a partir. Oye, tenemos una batería de preguntas. Sí. Concéntrate, Ale, porque esto se viene heavy. Vamos a partir por Twitter porque ya nuestras amigas están consultando y Viviana González dice: mi hijo de 8 años tiene fijado fin de semana por medio. Quedarse con el papá, por supuesto. Pero ya no quiere ir y lo obligo. Bueno, lo obliga, el papá lo obliga a irse fin de semana por medio. ¿Qué hago? Porque ahí se cruzan los derechos del niño a estar con su padre y los derechos del padre a estar con su hijo. A ver, pensemos siempre que las visitas son un derecho del niño, no del papá, ni de la mamá. O sea, las visitas tienen que estar pensadas única y exclusivamente en el bienestar del niño. Sí. Por regla general, a todos los niños les conviene estar con su papá y su mamá en un tiempo determinado. Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. Pero si hay una razón especial, si al niño le está pasando algo, en definitiva, la mamá tiene que ir al tribunal o a una mediación primero para ver por qué al niño le está pasando esto y, en definitiva, suspender las visitas o restringirlas o modificarlas, porque puede que esas visitas en particular no le hagan bien a ese niño. Pero si nos ponemos en términos más comunes, que no tan graves como que lo pase mal en la casa del papá ni nada, sino que ya el hecho de que cada fin de semana tenga que hacer una mochila, irse a dormir a otra casa, movilizar su dormitorio de aquí para allá, también es un desgaste y un estrés para los niños. ¿Qué pasa si el niño te dice: mamá, yo quiero a mi papá y todo, pero me canso, quiero quedarme contigo? No, ahí lamentablemente, mi hijito lindo, usted tiene que irse con el papá, no hay opción, aquí no es el capricho. Ojo que esto también, yo no soy psicóloga, pero también los niños manipulan muchísimo con esto de las visitas. Entonces, ay mamá, no me quiero quedar contigo y resulta que lo que quiero en verdad es salir con mis amigos y tener un carrete distinto. No, ahí hable con su papá, vea cómo lo va a solucionar, pero en el fondo no puede haber una manipulación. Si es solamente porque el niño no quiere, porque le da lata, lo siento mucho, mi hijito, prepare la mochila y vaya. Tiene que ver más como con el estrés que como solo la lata, pero bueno, tratando de empatizar también con los niños. Tenemos una pregunta de calle, que también están muy ansiosos de que tú respondas. Ale. Hola, mi nombre es Jessica Núñez y mi consulta es: si mi hijo tiene visita y está enfermo, ¿está obligado a ir? No, mira, la verdad es que recordemos lo que dije recién, las visitas son en favor de los niños, son para que los niños estén bien. Si el niño está enfermo, el papá puede ir a verlo a tu casa o cambiar esas visitas para el próximo fin de semana. En definitiva, entendamos que las visitas no son una obligación, así como que tengo que cumplirlas ahora y si no las cumplo ahora no hay ninguna posibilidad de solucionar este problema. No, el niño está enfermo, se tiene que quedar en la casa, evidentemente no lo vamos a sacar con fiebre. Hablemos con el papá y cambiemos el fin de semana. El niño que el padre lo visite. O que el niño lo visite un ratito, el papá en la casa. En el fondo, lo que tenemos que preocuparnos es que efectivamente los niños estén bien. Claro, Fernando Clige, padre de 5 hijos en ese cuerpo. 6. ¿Tuviste 6? Bien. ¿Tuviste buenas relaciones con tus exmujeres con respecto a la tuición de los niños? Yo tengo muy buena relación con todas ellas, sí. Sí, no creo, yo no tengo ese tipo de problema, gracias a Dios. Tus hijos son grandes hoy por hoy, obvio. Grandes, chicos, de todas las edades, nacionalidades, idiomas. Es verdad, y no es chiste, lo lo que pasa es que yo creo que hay que aplicar un poco el sentido común. Estoy totalmente de acuerdo que es el niño el que debe ser privilegiado por sobre todas las cosas. Lamentablemente parecería ser que a través de los niños se pueden conseguir muchas otras cosas adendas, como son influencias, dinero, manipulaciones, y en definitiva lo que hacemos es perjudicar a los cachorros. Yo creo que el niño, por sobre todas las cosas pero a nivel de país, lo único importante son los niños, lo más importante son los niños. Los niños son la nueva generación, son los que llevan las ideas de los supuestos estadistas, las nuevas generaciones que van a hacer de este país un gran país. Claro, y hay que enseñarle con el ejemplo. Claro, y hay que, no solo con el ejemplo, hay que educarlos, hay que informarlos, hay que tener niños sanos, no solamente físicamente, hay que tener niños sanos intelectualmente. O sea, niños que tengan una proyección y, a sabes,
Obviamente, ¿por qué estamos condicionados? Porque el hogar, los padres son el primer gran ejemplo, es la primera gran influencia que tenemos. A eso me refiero con dar el ejemplo. El ejemplo es el que educa. Entonces, si tenemos una mala relación, si el niño no puede estar y genera todo un estamento de convivencia producto de algo que falla, que es la relación afectiva entre los padres, entonces vamos a estar muy mal. Y por eso se regula y por eso se establecen leyes y acuerdos justamente para procurar el bien superior del niño. Y que no haya una Tenemos discusión con respecto a ese tema también. Vamos a revisar en Twitter. Sí, @mujer en la red, Janine, yo no veo. Veamos. Dice Anaís Scarlett, dice, ¿yo puedo exigir al padre pasar tiempo con el hijo? Pucha, Anaís, ¿no es cierto? El Casalere. ¿Sí? Me encantaría decirte que sí, pero lamentablemente, y esto es algo que no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero nadie puede obligar a querer cuando tú no quieres. Y en definitiva, tú puedes ofrecer un régimen de visitas, pero si el papá no está dispuesto a cumplirlo, la sanción legal para el que no cumple las visitas es la suspensión de las mismas. Entonces, en definitiva, no hay ninguna solución a eso. Claro. ¿No se imagina algún caso, no sé si es lo que le pasa a Anaís, ojalá que no, en la que la madre se da cuenta que el niño quiere estar con su padre, lo llama, lo busca, pregunta por él y el padre no aparece o lo planta, dice que va a llegar a tal hora y no llega? Eso es terrible. Es lamentable que sea muy recurrente además, porque los papás al momento de la separación, y esto también es poco políticamente incorrecto, pero los papás de repente al momento de la separación, sí, quiero estar con mi hijo y tienen una bandera de lucha y se forman una asociación y todo. Y se desangran. Y en la práctica después conoce a otra persona, tienen otros hijos y la verdad es que se va esto difuminando. Lamentablemente se le diluye el ¿Tú aconsejas en el fondo no exponer a este niño a esta necesidad de la madre también de que exista un vínculo con su padre y dejarlo así, que sea espontáneo? Finalmente los hijos pasan la cuenta en algún minuto y ese papá que estuvo ausente lo va a sentir mucho cuando el niño sea grande. Pero la verdad es que exponerlo, obligarlo o crear situaciones para que el padre esté cuando no tiene interés, la verdad es que tengo algo que complementamos con respecto a la pregunta de la calle, dice Carolina Lauyer. Error, dice, visitas no son solo para jugar si el niño está para jugar. Si el niño está enfermo, el padre puede hacerse cargo también y cuidarlo en su casa. El punto es no sacarlo de repente. Indudablemente, y ojalá el papá participe. Hoy en día el concepto que existe legalmente es el de la coparentalidad. ¿Qué significa la coparentalidad? Que el papá participe de las enfermedades, que participe de la educación, que participe de las tareas. Claro. En fin, ojalá que los papás se involucren más, sin duda. Y si el niño está enfermo, que se haga cargo, me parece absolutamente correcto. Pero el punto es no exponerlo a salir, por ejemplo, en invierno, está lloviendo, el niño está con fiebre, la verdad es que no vale la pena porque el papá tenga que cumplir su obligación de exponer al niño. Además que tradicionalmente siempre la madre, que era la que se encargaba del niño, se llevaba la parte pesada del trabajo, que era tareas, bañarlo, llevarlo al colegio, y con el padre solo disfrutaba de los fines de semana, iban a comer, iban al parque, lo pasaban bien y se establecía como una relación tremendamente desigual. Uno te ofrecía placer y entretenimiento y el otro te ofrecía reglas, orden, estructura. Vamos a revisar el siguiente Twitter, nuestras preguntas para Alejandra Mercado en @mujereslared, #enchúlamelook, Cristiana Alejandro, hombre, se manifiesta y dice, la mamá de mi hija de 4 años no quiere que pernocte en mi casa, es decir, que se quede a dormir. Claro. Pone condiciones entre ellas y mi mujer... pone condiciones, entre ellas que mi mujer duerma en otra pieza. Ahí se empiezan a mezclar los problemas. Sí, la verdad es que... qué fuerte eso. La decisión de crear una nueva familia es de ambos y no podemos limitarla porque el niño vaya o no vaya a la casa. ¿Esa mujer tiene derecho a decidir lo que va a pasar en la casa del padre? No, no tiene derecho a decir lo que va a pasar en la casa del padre ni de a dónde va a ir el padre. En el fondo, el tiempo que el papá tenga con su hijo es de él. Él puede relacionarse, y ojalá si lo haga, con los abuelos paternos, con los tíos, con los primos, con amigos, etcétera. En definitiva, que tenga una vida lo más normal posible. Ahora, lamentablemente para tu señora o tu ex señora, ella no puede condicionar que tu nueva pareja esté o no esté en la casa, que duerme o no duerme en una pieza, porque es su vida. Cuando ella tenga su vida propia, tampoco se le va a condicionar, oye, perdón, tu nueva pareja no puede dormir en tu pieza. Una pregunta, ¿en qué momento uno podría ponerse alerta? Es decir, mi hijo no quiere ir. Desde que está, por ejemplo, especulando, mi ex con una nueva pareja. ¿Hay algo que me hace ruido? ¿De qué manera uno puede intervenir en esa situación? Mira, yo está afectando directamente al hijo. Aconsejo, y cuando también van a mi oficina lo aconsejo, es que cuando uno ve que el niño tiene conductas raras, lo lleve a algún psicólogo.
Porque en definitiva también puede ser manipulación, pueden ser celos de la nueva pareja, puede ser celos de los hijos de la nueva pareja. En definitiva, el tiempo que yo tenía con mi papá y que era solo para mí, ahora lo tengo que compartir. Claro. Entonces, o puede ser algo más grave también, en definitiva, puede ser que maltrato, etcétera. Entonces, en definitiva, llevemos a los niños a un psicólogo, que hay varios, no solamente en la red privada, sino también hay varios en la red pública, donde uno va a poder, en el fondo, tomar la temperatura y decir, ¿qué estamos? ¿Estamos en definitiva? ¿Mi hijo lo está pasando mal? Desde la imparcialidad, que eso es importante. Eso es importante. Ya. Sí. Seguimos con las preguntas de la calle. Atención, Ale. Vamos. Me llamo Karina y quiero hacer la siguiente consulta. Siento que es importante que mi hija esté en ciertas fechas como su cumpleaños conmigo. ¿Puedo exigir que sea así? Fechas como cumpleaños, Navidad, exigir que sea... Que hay distintas religiones que también son importantes para uno la Navidad, otros los según la religión. Exigir o imponer, no. Si estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Normalmente lo que dicen los tribunales de familia en una sentencia, por ejemplo, es Navidad por medio, cumpleaños por medio, en definitiva para que ambos padres tengan la posibilidad de celebrarlo. Ahora, en el minuto en que uno siente que se va a separar, duele mucho, pero después en la práctica también el cumpleaños, de repente la mayoría del tiempo cae el día de semana, por probabilidad, digamos. Entonces que lo celebre un día antes, un día después, la verdad es que en la práctica se va solucionando. Pero no, uno no puede exigir quedarse todo con todas tiene que ver con el sentido común, como decía Fernando, con la decencia, el recuerdo de lo que fue esta pareja, que en el fondo nos quisimos tanto, hicimos un hijo, ahora por lo menos recordemos ese momento y tratemos de ponernos bien de acuerdo. También el transcurso del tiempo. Cuando uno se separa, en el minuto que se separa hay muchas pasiones involucradas y de repente la rabia nos lleva a cometer errores. Después el tiempo va pasando las pasiones, se va ordenando un poco el sistema y ahí vamos entendiéndonos mejor también. En términos generales, informarse, no obligar ni exponer a nuestros hijos, estar por supuesto atenta también a lo que va pasando con la contraparte y no negarle y usar como moneda de cambio nuestra criatura. Hoy en día es imposible negarle, porque como le estás diciendo, cambió la ley, hoy día los papás y las mamás tienen igualdad de condiciones, están absolutamente equivalentes. En un juicio el juez va a determinar con quién está mejor. Perfecto. Ya no olvidémonos de esto de que tenía que la mamá ser loca, demente, así yo he escuchado una historia terrible. Y de hecho hoy en día aún cuando me demandan de tuición tengo así, pero si yo no soy loca. Hoy día no es eso, hoy día es veamos con quién de los padres el niño va a estar mejor. Y perfecto. La ley cambió, hay que informarse muchísimo. Un aplauso a Ale Mercado el día de hoy que nos acompañó, démosle un aplauso. Por supuesto, muchas gracias. La próxima semana seguramente vamos a estar con otro tema interesante.